Este es uno de los más descubiertos, fantástico de todos los tiempos, tema de la arqueología bíblica. Se trata del ataúd funerario de Caif, el grande sacerdote que condenó a muerte a Jesús. Puedo ver lo atónito que está, y al lado de esta caja está identificado que contenía los restos de José, hijo de Caif. Esto contribuye al archivos de historia religiosa, porque pocas cifras son tan controvertidas. Ese Caif, un sumo sacerdote judío, que jugaba un papel en el juicio y crucifixión de Jesucristo. Imagina un momento en que este hombre que desempeñó un papel clave en la crucifixión de Jesucristo dejó un testamento oculto, voluntad que revela secretos, cosas aterradoras que sabía de Jesús y que podría modificar nuestra comprensión de la historia y la fe. Recientemente se ha redactado un testamento atribuido a Caif. Caif surgió, no era una figura ficticio, y descubrieron en el que encontraron los restos de un hombre de 50 años, que vivía 2000 años, revelando ideas preocupado por sus pensamientos sobre Jesús y sus acciones. Pero ¿qué reveló exactamente Caif? ¿Y por qué esto es tan aterrador? Únete a nosotros mientras profundizamos en el corazón de este misterio y descifremos lo que tiene Caif revelado acerca de Jesús en su último testamento. El descubrimiento y autenticación de la última voluntad de Caif. La historia del descubrimiento de la última voluntad y testamento de Caif es para lo menos impresionante que tiene el manuscrito. Fue encontrado en una habitación debajo de una antigua sinagoga en Jerusalén, un sitio que se remonta al período de la Segunda Templo. Fue escrito en el idioma arameo actual de la época y en adelante. Se desplaza cuando los eruditos y los arqueólogos vieron este manuscrito, que contiene la última voluntad y testamento de Caif. Pensaron que podría ser un falsos varios análisis lingüísticos y se han realizado pruebas de datación por carbono llevado a cabo, y el resultado reveló que el manuscrito se remonta a principios del siglo I. Lo que prueba su autenticidad declaró que si este testamento es realmente el de Caif, entonces representa un descubrimiento monumental en la zona de la arqueología bíblica. Las primeras traducciones revelaron los pensamientos de Caif, sus ideas y, más sorprendentemente, su historia del encuentro con Jesús y sus discípulos. Sus revelaciones podrían alterar todo lo que sabemos y reconfigurar nuestra comprensión. Pero, ¿qué contendrá esto? Vamos a descubrirlo. El testamento de Caif nos da una visión de sus interacciones con Jesús. A diferencia de la figura rígida e inflexible que vemos en el Evangelios, aparece como un hombre en conflicto. Anne y Caif fueron los grandes sacerdotes en el momento de la crucifixión. Los líderes de los judíos trajeron por primera vez a Jesús a ellos antes de entregarlo a los romanos. Describe a Jesús como una figura, alguien carismático las lecciones han tenido un impacto que de cierta manera razonó con muchos, incluidos algunos miembros de la Sanedrín. Caif habla de varios encuentros con Jesús, donde debatieron de derecho religioso y teología. Estas discusiones dejaron una huella sobre él, empujándolo para que vuelva a cuestionar el orden establecido. Esto añade una dimensión completamente nueva para nuestra comprensión de Caif. Él no era solo un chico malo unidimensional, pero un hombre en lucha con sus creencias. Una de las revelaciones, lo más terrorífico de la voluntad de Caif, y que afirma haber tenido una visión después de la muerte de Jesús. En una visión, vio a Jesús, quien predijo la destrucción del templo y anunció el sufrimiento que afectaría a Jerusalén. Esta visión atormentó a Caif, haciéndolo creer que había cometido un error colosal al condenar a Jesús. El contenido de esta voluntad está destinado a dar lugar a apasionados debates teológicos
Si Caif dudó de sus acciones y vio visiones de un Jesús resucitado que podría tener repercusiones, como por las tradiciones judías, que Cristianos para Cristianos proporcionará evidencia, detalles adicionales de la resurrección de Jesús y su naturaleza divina para judíos, cuestiona la narrativa tradicional del sumo sacerdocio y su papel en los acontecimientos del Pasión. La voluntad levanta preguntas sobre la naturaleza de la autoridad religioso y sobre la lucha entre manteniendo la tradición y aceptación de nuevas revelaciones. El conflicto interno de Caif refleja la lucha entre mantener la tradición y aceptación de noticias, revelaciones, un tema que se desarrolló en religiones a lo largo de la historia. La importancia de este testamento va más allá de la teología. La teología es el estudio y la exploración de creencias religioso y la naturaleza de Dios. Implica una reflexión crítica sobre asuntos de fe, incluyendo la interpretación de las escrituras de doctrinas y principios morales. Ella ofrece una visión de la mentalidad de líderes judíos en un momento de gran cambiar los pensamientos de Caif sobre la dominación romana, malestar judío y sus interacciones con figuras clave, añadir una nueva dimensión a nuestra comprensión de este tiempo. Caif aparece como un personaje complejo, a menudo retratado como un mal hombre, atrapado entre su deber como sumo sacerdote y sus dudas lo hacen más humano, empujándonos a reconsiderar nuestros juicios sobre personajes históricos y apreciar la complejidad de su situación, pero comprender la importancia de la última Caif. Primero, debemos examinar el contexto histórico de Caif y Jesús Judea. El reino en el que encontró que Jerusalén estaba bajo el control del Imperio Romano y de los judíos, tuvo una relación bastante compleja con Roma. Por supuesto que estaban bajo control romano, pero todavía se aferraron a su propia creencia de que el judaísmo era la religión dominante, con un sistema complejo de leyes y creencias del pueblo. El judío estaba dividido, según su respuesta a la dominación romana, algunos aceptarlo y otros no. Fue una era caótica, dominación romana, lo que estaba causando mucha tensión. El período no fue exactamente una situación de calma, porque la administración romana era a menudo un líder severo. Frecuentes disturbios y revueltas entre la población. Los ciudadanos de Judea, bajo la dominación romana, se vio obligada a pagar impuestos sustanciales y generalmente se sentían oprimidos en la vida de la gente corriente. Era a menudo difícil, marcada por la pobreza, las enfermedades e injusticia. Hubo una brecha significativa entre los ricos y los pobres. Esperando un Mesías, era ampliamente difundido entre el pueblo judío. Los judíos creen que Jesús fue se dice que el Mesías. Jesús cumplió milagros, según todas las cuentas evangélicos. Jesús fue sepultado, entonces resucitado para ascender al cielo, como Mesías de la humanidad, que fue una gran fuente de esperanza que ayudó personas para superar estos tiempos difíciles. Estaban esperando al Mesías, un líder especial, que los liberaría de dominación romana y restauraría la sociedad judía del reino. Estaba dividida en diferentes grupos, incluyendo los parisinos, los saduceos, los esenios y anfitriones, cada uno con lo suyo interpretaciones de la ley, es decir, la Torá, y sus creencias sobre la Mesías. Los fariseos, conocidos por su estricto cumplimiento de la Torá y tradiciones orales en las que se cree resurrección de los muertos y a la existencia ángeles, a diferencia de los fariseos. Los saduceos eran un grupo más mayoría conservadora, compuesta por clases sacerdotales y aristocrático. Rechazó las tradiciones orales y no creía en la resurrección de los muertos. Entonces, los esenios, un grupo monástico que vivían en comunidades aisladas como Qumran,
practicaban las leyes de pureza estricta. Las manchas eran un grupo revolucionario que buscaba derrocar al gobierno romano. Por violento, significa que Herodes era el rey nombrado por los romanos, y aunque su reinado, marcado por la paranoia y brutalidad, por la que era conocido proyectos de construcción, que incluyen la expansión del segundo templo Jerusalén, que era el centro de la vida. Monja judía, los sumos sacerdotes nombrado por los romanos, ocupaba un poder importante en la sociedad, como aquel Caif, Joseph Caif, que era un saduceo, sirvió como sumo sacerdote de la templo de Jerusalén, desde el año 18 al año 36. Como sumo sacerdote, Caí tenía importantes deberes religiosos, en particular la supervisión de las actividades y rituales del templo, en particular durante días festivos importantes como Pascua. Pero su papel no fue solo religioso, era profundamente político. El sumo sacerdote tenía que garantizar que la sociedad judía permaneciera estable y sin acción de la población judía no causaría la ira de Roma, según los versículos del Evangelio. Año 27, el ministerio de Jesús surgió. ¿Sabías que Jesús se rió en la pequeña ciudad de Nazaret, que tenía la reputación de ser pobre? Predicó un mensaje amoroso de perdón y la venida del reino de Dios. Las lecciones atrajeron a un gran número de los discípulos. En particular entre los pobres y el Jesús desfavorecido, logró también milagros que reforzaron su condición de profeta, o incluso Mesías. Se celebró su entrada en Jerusalén, hoy como Domingo de Ramos. Fue una declaración pública audaz. Este evento habría atraído la atención de las autoridades judías y líderes romanos. Caif y los líderes judíos desconfiaban de hacia Jesús por varias razones. En primer lugar, su popularidad amenazó su autoridad. Jesús criticó a los líderes clérigos de la época, acusándolos de hipocresía y corrupción. No fue solo una crítica espiritual, sino un desafío directo a el poder y su legitimidad. En segundo lugar, había una amenaza política. Cualquier movimiento de gran magnitud, especialmente aquella que proclamaba la llegada de un nuevo reino, fue considerado un posible desencadenante de rebelión. Lo último que Caif quería era entregar a las autoridades romanos una razón para reprimir la población judía. Si los discípulos de Jesús se estaba saliendo de control, podría conducir a graves repercusiones de Roma. Caif era simplemente un individuo que usaba poder celoso de Jesús, o estaba intentando para mantener el orden. Por estas razones Caif, que era saduceo, y no creía en la resurrección de los muertos. Y el Sanedrín, también llamado el Consejo Judío, consideraba a Jesús como una amenaza, y decidió que tenía que ser eliminado. Estas tensiones llevó a su arresto y juicio. Según la Evangelios, Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní. Después de la última escena, una comida que compartió con sus discípulos, fue llevado ante el Sanedrín, donde Caif y otros, los líderes judíos, lo interrogaron. Las acusaciones contra Jesús fueron especialmente la blasfemia religiosa, para habiendo afirmado ser el Hijo de Dios, por muy subyacentes que sean. Estas acusaciones había miedo a la inestabilidad política, reclamando realeza. El divino Jesús fue visto como un potencial insurreccional. El Sanedrín encontrado Jesús culpable y lo llevó ante el gobernador romano, Ponce Pilato. Ahí se llevaron las acusaciones. Un giro más político. Afirmó ser el rey de los judíos, que era muy contrario a los intereses de Roma. Poncio Pilato, el gobernador romano, se encontró en una posición delicada. Vio claramente que Jesús no representaba una amenaza para Roma, pero era consciente de lo frágil el equilibrio de poder. En Judea. Pilato inicialmente trató de evitar condenar a Jesús,
ofreciendo liberarlo en el marco de una tradición de amnistía para los Semana Santa. Sin embargo, la multitud influenciada por los líderes judíos exigieron la crucificación de Jesús de mala gana. Pilato aceptó la ejecución por mantener la paz y el orden. Jesús fue azotado, burlado y crucificado. El método. La ejecución más famosa es la cruz, que se convirtió en el símbolo de la religión, fundada por sus propios discípulos. Si fuera un método común de la ejecución romana, reservada para lo peor, criminales e insurrectos. La crucifixión de Jesús tuvo impactos. Profundo y duradero para los cristianos, se convirtió en el evento central de su fe, que simboliza el sacrificio de Jesús por los pecados de la humanidad y su resurrección como prueba de su naturaleza divino para Caif y las autoridades judíos, fue una solución a una amenaza. Percibido, aunque ciertamente no poner fin al movimiento cristiano Resurrección de Jesús. Proclamada por sus discípulos, condujeron a la rápida difusión del cristianismo. En unos pocos décadas, el mensaje de Jesús se extendió por todo el Imperio Romano, y más allá de cambiar el curso de la historia, en cuanto a Caif, siguió siendo sumo sacerdote. Durante varios años, es frecuente retrató como un villano al hombre que condenó a Jesús a muerte, pero entender el contexto histórico nos ayuda a verlo como una figura tratando de navegar las presiones. Caif, político y social, estaba haciendo esto que creía necesario mantener, ordenar y proteger a su gente. Acción, aunque estaba de acuerdo con responsabilidades de su cargo, era un hombre atrapado entre las demandas de un poder ocupante y expectativas fervientes de su pueblo. Sin embargo, no todos lo ven así. Manera de hecho, la publicación del Testamento de Caif provocó una tormenta. Reacción. En los círculos académicos y religiosos, examinaremos algunos en los próximos minutos reacciones a la voluntad. Las reacciones fueron mixtas. Estar emocionado mientras otros eran escépticos sobre su autenticidad. Muchos han visto esto. Le gustará una mina de oro que ofrece una visión poco común de la mente de una figura clave. Durante uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad, Caif era, de alguna manera, un enigma, un poderoso sumo sacerdote, cuyo motivaciones y pensamientos fueron en gran medida un misterio. Esto lo hará más humano, pero no todas las reacciones tienen algunos estudiosos. No han sido positivos, fueron cuestionados, escépticos, la autenticidad del documento y la veracidad de las aterradoras visiones de Caif. ¿Pero crees en los elementos sobrenatural o no es innegable que este descubrimiento provocó un diálogo fascinante sobre la intersección de la historia de la fe y psicología humana? La principal. Los académicos piden revisión y análisis adicional del manuscrito y de sus contenidos de las conferencias son organizados para discutir la voluntad y de su impacto en nuestra visión de historia. Durante este tiempo, los líderes religiosos luchan con las ramificaciones teológicas y tratando de entender cómo acercarse esto. Algunos teólogos han acogido con satisfacción el testamento como prueba de un plan superior, afirmando que las visiones de Caif eran una forma de remuneración, visión divina o profética, destinada a enfatizar la importancia del sacrificio de Jesús. Esta perspectiva sugiere que incluso aquellos que se oponían a Jesús jugaron un papel en un gran plan divino. Por otra parte, los teólogos más escépticos han advertido contra la toma de visiones por su valor nominal. Señalaron que los documentos históricos a menudo contienen elementos de mitos y de exageración, que estos estudiosos han sugerido el testamento de ese Caif podría ser más ligado a la culpa y miedo al sumo sacerdote
que al verdadero visiones proféticas. La reacción del público también fue mezclado. Algunos ver la voluntad como confirmación de su fe, mientras otros lo consideran un desafío que los medios se apoderaron la historia con títulos que evocan una posible revolución religiosa, desencadenado por las revelaciones de Caif. A medida que se difunde la noticia del testamento, no tardó mucho en difundirse para que el público y los medios aprenden sobre la historia. Las redes sociales se volvieron locas, debates de teorías y reacciones. Algunos vieron el testamento como fascinante artefacto histórico, mientras otros lo abordaron desde una perspectiva más espiritual o conspiración que tienen. Los medios capitalizó rápidamente la historia con títulos que van desde sensacionales al erudito. Y luego hubo Caif. Caif era un líder religioso. Él era el sumo sacerdote y fue lleno de soberbia y frialdad. Era astuto y astuta, y la cruz la condenó. Documentales y segmentos información sumergida en el descubrimiento, a menudo con entrevistas expertos que proporcionaron diversas interpretaciones de la letra de Caif. El frenesí mediático llevó la historia a una audiencia global que genera interés y el debate entre las personas que normalmente no me interesa, temas históricos o teológicos. Para cuanto la voluntad se ha convertido en un símbolo de la búsqueda continua de la verdad, nos recordó que la historia está llena de sorpresas y nuestra comprensión del pasado está evolucionando. Siempre este sentimiento de descubrimiento y el potencial de nuevos conocimientos han capturado la imaginación del público. Si la última voluntad y testamento de Caif es auténtico, representaría uno de la mayoría de los descubrimientos arqueológicos significativo de nuestro tiempo. Podría cambiar todo en nuestra comprensión del juicio y crucifixión de Jesús, ofreciendo nuevas perspectivas en círculos académicos. La voluntad de Caif provocó un intenso debate entre los historiadores y los arqueólogos. Han examinado minuciosamente documento que debate su autenticidad de su origen y sus implicaciones, aunque la mayoría de los expertos coinciden en que el testamento es auténtico. Todavía hay desacuerdos significativos sobre cómo interpretar contenido. Algunos estudiosos sostienen que las visiones de Caif deben ser entendido como metafórico. Sugiere que el sumo sacerdote acoge con la conciencia, podría haber vivido sus visiones. Reacción en los círculos académicos y religiosos. Examinaremos algunos. En los próximos minutos, reacciones a la voluntad. Las reacciones fueron mixtas. Estar emocionado mientras otros eran escépticos sobre su autenticidad. Muchos han visto esto. Le gustará una mina de oro que ofrece una visión poco común de la mente de una figura clave. Durante uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad, Caif era de alguna manera un enigma, un poderoso sumo sacerdote, cuyas motivaciones y pensamientos fueron en gran medida un misterio. Esto lo hará más humano, pero no todas las reacciones tienen algunos estudiosos. No han sido positivos. Fueron cuestionados, escépticos, la autenticidad del documento y la veracidad de las aterradoras visiones de Caif. Pero ¿crees en los elementos sobrenatural o no es innegable que este descubrimiento provocó un diálogo fascinante sobre la intersección de la historia de la fe y psicología humana? La principal. Los académicos piden revisión y análisis adicional del manuscrito y de sus contenidos. De las conferencias son organizados para discutir la voluntad y de su impacto en nuestra visión de historia. Durante este tiempo, los líderes religiosos luchan con las ramificaciones teológicas y tratando de entender cómo acercarse a esto. Algunos teólogos han acogido con satisfacción el testamento como prueba de un plan superior, afirmando que las visiones de Caif eran una forma
de remuneración, visión divina o profética, destinada a enfatizar la importancia del sacrificio de Jesús. Esta perspectiva sugiere que incluso aquellos que se oponían a Jesús jugaron un papel en un gran plan divino. Por otra parte, los teólogos más escépticos han advertido contra la toma de visiones por su valor nominal. Señalaron que los documentos históricos a menudo contienen elementos de mitos y de exageración, que estos estudiosos han sugerido el testamento de ese Caif podría ser más ligado a la culpa y miedo al sumo sacerdote que al verdadero visiones proféticas. La reacción del público también fue mezclado. Algunos ver la voluntad como confirmación de su fe, mientras otros lo consideran un desafío que los medios se apoderaron la historia con títulos que evocan una posible revolución religiosa, desencadenado por las revelaciones de Caif. A medida que se difunde la noticia del testamento, no tardó mucho en difundirse para que el público y los medios aprendan sobre la historia. Las redes sociales se volvieron locas, debates de teorías y reacciones. Algunos vieron el testamento como fascinante artefacto histórico, mientras otros lo abordaron desde una perspectiva más espiritual o conspiración que tienen los medios. Capitalizó rápidamente la historia con títulos que van desde sensacionales al erudito. Y luego hubo Caif. Era un líder religioso. Él era el sumo sacerdote y fue lleno de soberbia y frialdad. Era astuto y astuta, y la cruz la condenó. Documentales y segmentos, información sumergida en el descubrimiento, a menudo con entrevistas expertos que proporcionaron diversas interpretaciones de la letra de Caif. El frenesí mediático llevó la historia a una audiencia global que genera interés, y el debate entre las personas que normalmente no me interesa temas históricos o teológicos, para cuánto la voluntad se ha convertido en un símbolo de la búsqueda continua de la verdad. Nos recordó que la historia está llena de sorpresas, y nuestra comprensión del pasado está evolucionando. Siempre este sentimiento de descubrimiento y el potencial de nuevos conocimientos han capturado la imaginación del público. Si la última voluntad y testamento de Caif es auténtico, representaría la mayoría de los descubrimientos arqueológicos significativo de nuestro tiempo. Podría cambiar todo en nuestra comprensión del juicio y crucifixión de Jesús, ofreciendo nuevas perspectivas en círculos académicos. La voluntad de Caif provocó un intenso debate entre los historiadores y los arqueólogos. Han examinado minuciosamente documento que debate su autenticidad de su origen y sus implicaciones. Aunque la mayoría de los expertos coinciden en que el testamento es auténtico, todavía hay desacuerdos significativos sobre cómo interpretar contenido. Algunos estudiosos sostienen que las visiones de Caif deben ser entendido como metafórico. Sugiere que el sumo sacerdote acoge con la conciencia, podría haber vivido sus visiones como manifestaciones de la culpa y su miedo a esto. La interpretación presenta la voluntad como documento personal que revela las luchas internas de un hombre que jugó un papel importante en un evento que cambió otros mundos. Están adoptando un enfoque más literal, considerando las visiones como experiencias reales. Esta perspectiva sugiere que Caif estaba de alguna manera consciente de un mayor plan cósmico que este campamento. A menudo establece paralelos con otras figuras historiadores que afirmaron haber tenido experiencias proféticas. Para muchos creyentes, el testamento de Caif fortalecieron su fe, ofreciendo lo que considerado como evidencia tangible de la intervención divina en la historia. Despertó interés renovado para estudios bíblicos y lleva a algunos a explorar el contexto, historia de su fe. La Iglesia ha
También se habló del testamento, en incorporando debates sobre sus implicaciones en los sermones de otra persona. La voluntad, también despertó reflexiones críticas entre escépticos y no creyentes. Algunos, el documento recuerda las complejidades y condiciones inherentes, textos y archivos religiosos. Esto ha impulsado una revisión más crítico con las fuentes de creencia religioso y la forma en que se construyen historias históricas. Ahora que hemos examinado las diferentes reacciones ante la voluntad de Caïf, debes saber que hay un descubrimiento aún más interesante. La historia da otro giro interesante. Cuando los arqueólogos tienen desenterrado uno en piedra caliza en Jerusalén, perteneciente a Joseph Caïf, no solo tenemos registros escritos que iluminar sus pensamientos y acciones, pero también descubrimos evidencia física que nos une. De esta cifra, estamos al borde para explorar los descubrimientos, características arqueológicas notables de la tumba de Caïf y lo que revela sobre el hombre que jugó un papel tan importante en la historia de los descubrimientos arqueológicos de Caïf. Otros descubrimientos arqueológicos tuvo lugar en los años 1990, cuando los trabajadores estaban cavando en la región del Bosque de la Paz, cerca de Jerusalén, trabajando en un proyecto de extensión de la carretera. De repente descubrió una cueva antigua funeral y rápidamente llamado expertos de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Cuando los arqueólogos encontraron algo increíbles: 12 ossué, también llamados cajas de huesos, que datan del siglo I después de Cristo. Época entre ellos, uno destacó por su diseño cachondo y una inscripción que emociona a todos: Yosfa bar Caifa, José, hijo de Caïf. Esto hizo que el descubrimiento fuera aún más emocionante, porque conecta directamente al sumo sacerdote Caïf, de las costumbres del período del Segundo Templo, funeral judío de la época del Segundo. El templo implicaba colocar al difunto en una tumba hasta que la carne se descompone y luego recoge eleos y colocarlos en una caja piedra caliza, llamada ossué. Esta práctica era especialmente común entre la élite judío que creía en la resurrección. Corporalmente, el ossué de Caïf es particularmente elegante, con patrones complejos, patrones florales y geométricos, que sugiere que pertenecía a alguien muy importante. El ossuire en sí es una caja de piedra caliza de aproximadamente 37 centímetros de altura y 75 centímetros de longitud, con 25 centímetros de ancho. Las inscripciones están en las decoraciones arameas. Corresponden a otros entierros de alto estatus de el tiempo de otros osurios en el mismo. La cueva tenía nombres que podrían estar vinculados a la familia de Caïf, que refuerza el descubrimiento de identificación de hueso. Caïf es un gran caso de arqueología bíblica, y la historia es una prueba física que sustenta la existencia de Caïf, una figura mencionada en el Nuevo Testamento y por el historiador, el judío Flavio José. Esto ayuda a llenar la brecha entre los textos antiguos y la arqueología moderna. Nos da una imagen más clara del contexto histórico. Claro que no todo el mundo lo es convencidos. Algunos estudiosos argumentan: ese Caïf podría haber sido un nombre más largo, común. Como pensamos, así, Sue no necesariamente pertenece a sumos sacerdotes famosos. Otros enfatizar que no hay registro adicionalmente vinculando explícitamente esto, Osue, al oficio de sumo sacerdote. Sin embargo, la combinación del nombre de diseño elaborado y contexto, la evidencia arqueológica, constituye un argumento bastante sólido. El ossué de Caïf es parte de una colección de descubrimientos del período del Segundo Templo, que incluye elementos como manuscritos de El Mar Muerto,
y los artefactos del Monond, del templo. Estos descubrimientos nos dan una comprensión más rica de la vida, prácticas religiosas, judías y escena política bajo la dominación romano. Para los cristianos, este Josué proporciona un vínculo tangible con acontecimientos de pasión que anclan las historias del Evangelio en la historia real. Después de su descubrimiento, el Josué fue cuidadosamente conservado. Por mentiroso fue expuesto en varios museos, incluido el Museo de Israel en Jerusalén, que permite así a los estudiosos y al público de acércate a esta notable pieza de la historia, despertando interés y estudios adicionales basados en Caif. Es un descubrimiento fascinante que nos acerca a la comprensión mundo de Judea del siglo I, que conecta los puntos entre los textos antiguos y evidencia física que proporciona perspectivas sobre la vida y las prácticas gente de esa época gracias a la investigación y preservación continuas. Este descubrimiento continúa iluminando un periodo crucial en la historia judía y cristiano, mostrando hasta qué punto nuestro pasado y nuestro presente son interconectados. ¿Crees que Caif en realidad estaba tratando de poner las cosas en orden, o simplemente estaba sumergido en su mundo de protección, de su papel de autoridad? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. No lo olvides, no darle me gusta seguir para compartir y suscríbete para saber más. Haz clic también en el siguiente video en tu pantalla, lo agradecerás.